Vizcay reclamaba al cuarto árbitro que tenían un cambio más por conmoción cerebral, porque había quedado tendido. ¿Qué hicieron el cuarto árbitro? Papelón, llamando por teléfono a Billy Boy si era verdad. Si es así. No. Sí. Perdón que Sí, los interrumpa, pero tenemos a un entrevistado en línea, Adri. sí, a Gabriel Favale, ex árbitro internacional del fútbol argentino también. ¿Qué tal, Gabriel? Adrián Carlomagno de Traigan la Redonda y toda esta mesa. Te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Adrián, y bueno, a todos ahí en la mesa, un gusto enorme de charlar con ustedes. Estamos en la mesa con nuestro equipo de siempre, con Roberto Rogel, una gloria del fútbol, y otra gloria a Carlos Leone también del ex Huracán del 73. Sí, cómo no recordarlos, dos excelentes jugadores y excelentes personas, en una época en la cual había otros códigos en el fútbol, otras cosas, y no sé si se disfrutaba más o no, pero el fútbol era distinto. Yo los estaba escuchando y comparto que el fútbol ha cambiado muchísimo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, gracias. gracias. Muchísimas gracias. Gabriel, te queríamos hacer distintas preguntas y bueno, arranco yo. ¿Vos podrías explicarme y explicarle a toda nuestra audiencia cuánto es en tiempo o cuál es el tiempo que tarda un árbitro en recibirse y después cuánto más para ser internacional? Bueno, a ver, depende. En la época mía, los cursos se dictaban en la AFA. Yo hice un año y medio, un poquito más de curso. Lo normal eran 2 años. Me recibí en 1988. En ese momento se podía hacer la carrera de juez de línea, lo que soy árbitro asistente y árbitro a la vez. Eso fue hasta el año 1994, en que FIFA decidió que el árbitro era árbitro y el línea se convertía en asistente. Y bueno, ahí es como que se abrieron las carreras y yo comencé dirigiendo infantiles, inferiores, luego reserva de la B, el Nacional, no era Nacional B en ese momento, después, hoy sí dirige Nacional B, Sí. reserva de primera división, la D, la C, la B, Nacional B, y debuté en el año 2000 en primera. Eh, Hay árbitros que quizás tardan un poco menos, hay árbitros que tardan un poquito más, pero todo depende de cómo haga su carrera. Sin embargo, lo normal es que esté 6, 8 años en distintas categorías hasta llegar para adquirir la experiencia necesaria. Nosotros, los árbitros, aprendemos de nuestros errores y no es lo mismo tener un error en una infantil o en una inferior que en primera división. Gabriel, ¿y qué te llevó a vos a ser árbitro? ¿Cuándo decidiste que ese era lo que querías hacer? Bueno, yo jugaba al fútbol, sigo intentando en Papi Fútbol, consciente de mis limitaciones, y yo soy contador público, al igual que mi esposa, y bueno, yo iba a estudiar y mi papá en esa época trabajaba en Entel, lo que hoy es Telecom, Sí. y trabajaba con Vizcay, con Juan Carlos Vizcay. Y también conocíamos a La Molina. Y bueno, un día fui a la cancha acompañando a Vizcay, otra vez a La Molina, me gustó el fútbol desde otro lado, me ilusioné a esta carrera que no solo no me arrepiento para nada, sino que la abracé con amor y la sigo sintiendo y sigo, gracias a Dios y gracias a la Dirección Nacional de Arbitraje, con Fede Beligoy a la cabeza, que me permite estar trabajando en ese grupo y disfrutar eso. Eh, es, em, yo creo que como el jugador se apasiona, cuando uno empieza a dirigir también se apasiona y lo va formando parte de su vida. Y Gabriel, ¿hoy es más estricto, más en lo físico, o sigue siendo igual, o sigue más estricto también en la parte de estudiar esta carrera? No, evolucionó a la par que evolucionó, que hoy escuchaba, creo que Carlos o Roberto hablaban de lo que es la presión, lo físico que es el fútbol. A nivel arbitral pasó exactamente lo mismo. Yo prácticamente
A partir de que estuve en primera división, por ahí iba un poco, complementaba mi rutina con algo de gimnasio. Hoy los chicos ya llegan preparados y necesitan estar preparados físicamente para estar a la altura y a la par de los jugadores. Realmente uno ve el fútbol y es increíble lo que se corre. Ya en nuestra época, en un momento se había instalado la posibilidad de medirnos por GPS, duró poco, pero se calculaba que corríamos 10, 12 kilómetros por partido. Hoy yo estimo que se corre mucho más y es mucho más dinámico, tiene mucha más explosión. Así que hoy los árbitros comienzan jóvenes y ya preparados físicamente, y tenemos una muy buena camada de árbitros jóvenes que están viniendo en el ascenso, y muchos exjugadores que jugaron en inferiores, algo que eso le da un plus porque entienden y conocen del juego. Vos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Mi nombre es Sí. Rodrigo. Te agradecemos un montón el tiempo que nos estás dedicando, porque generalmente son cosas que no se hablan con los árbitros y está buenísimo que nos puedas contar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cómo es la preparación de un árbitro previa a un partido? Bueno, mira, en mi época era, cada árbitro lo dejaba con absoluta libertad, solíamos hablar, combinar dónde nos íbamos a encontrar y tratábamos de viajar todos juntos y charlar ahí o en el vestuario mismo el partido. Hoy eso ha evolucionado notablemente, los árbitros de todas las divisiones, desde liga profesional hasta el fútbol amateur, el promocional amateur, lo que era la vieja D, digamos, lo planifican vía Zoom. También tenemos otras herramientas, la pandemia nos hizo conocer, o por lo menos en mi caso, otras herramientas como el Zoom, y se planifican los partidos, tácticamente cómo juegan los jugadores, quiénes son los jugadores. Antes había un mito como que si uno planificaba el partido parecía como que estaba persiguiendo a los jugadores, y todo lo contrario. El árbitro tiene que conocer a quiénes dirige, como supongo que los jugadores hacen lo mismo con los árbitros. Los árbitros también tienen su propio estilo, algunos charlan más, otros charlan menos dentro de la cancha, y bueno, hoy todo eso se planifica con antelación al partido, se vuelve a repasar antes de salir a la cancha, y además está conectado por los intercomunicadores. Es decir, se evolucionó de forma tal que la tecnología vino a dar una gran mano. Yo llegué a jugar con intercomunicadores y realmente es algo que ayudó y ayuda muchísimo a los árbitros. ¿Y cómo ves el tema del VAR? Bueno, justo yo les iba a pedir también charlar un poquito, porque los estaba escuchando atentamente, y que con todo respeto permítanme corregirles en algo. El partido del otro día de Platense River, en todo momento los árbitros sabían a la perfección el reglamento, porque para eso estudiamos, para eso nos perfeccionamos, para eso está la Dirección Nacional de Arbitraje, para eso estamos nosotros los instructores, y yo te garantizo, porque lo escuché, que el cuarto árbitro le comunicó al señor Vizcay que en Argentina salió por boletín oficial de comité ejecutivo, y todos los clubes lo saben, todavía no está autorizado el sexto cambio por lesión por golpe de cabeza. Bueno, eso bueno. La bola se hizo porque Vizcay lo reclamaba, porque en Conmebol, en Copa Libertadores y Sudamericana, está autorizado, Sí. y FIFA lo autorizó en el Mundial, de hecho en la final se utilizó, ¿sí? Pero si ustedes me creen, y creo que no tienen razones para no creerme, yo no tendría por qué mentirlo, el cuarto árbitro siempre le comunicó eso. Después hizo una bola de nieve. ¿Pero por qué se dijo lo contrario entonces? Del periodista, perdón, no te escuché. ¿Pero por qué se dijo lo contrario después y fue Claro, ampliado ese es el en tema. casi todos Pero ese es el tema. ¿Quién los lo dijo? medios? Ese es el tema. ¿Quién lo dijo? Porque yo escuché el periodista de campo de juego que decía, pero después salió eso de que el cuarto árbitro, es más, hasta se dijo que el cuarto árbitro había llamado al director. Es lo que dije yo. Por lo que estuvieron en todos lados, no hay posibilidad. Lo dijeron en todos los medios. Ahora, Claro. ¿cómo puede ser que no salgan de parte de ustedes a desmentir esto? Pero lo que pasa que
perdón, no, Sí. no sé, no reconozco la voz, Adrián pero Carmona. Adrián, repito, con el tono más respetuoso que Sí, ustedes se sí. merecen y yo siendo parte de la dirección, yo te aseguro que los árbitros no solo lo sabían, sino que no, nunca dijeron ni nunca dudaron. Ahora, ¿por qué lo repiten todos los medios? Y la verdad yo eso desconozco. No, no, te pregunté por qué no lo salieron a desmentir lo que habían mentido en realidad los medios. Pues entonces es una gran mentira y yo pido disculpas también a la audiencia porque estoy repitiendo una gran mentira si es en ese No, caso lo que vos estás diciendo. no, a ver, entendeme, yo no dije, y lejísimo de mí tratarte de mentiroso. Yo lo que No, digo ya es sé. que No, no, se obvio. tira una versión. Esa versión, imagínate que si todos los fines de semana, con todas las polémicas o todas las versiones, tendría que salir la dirección a desmentirlo o a aclararlo. Bueno, yo humildemente, en este medio que sé que es escuchado, estoy diciéndoles que les Buenísimo. garantizo de que no solo ese cuarteto arbitral, todos los árbitros, porque cuando comienza la temporada, los campeonatos, se hacen reuniones presenciales y vía Zoom con los árbitros de todas las categorías, con los árbitros de VAR a VARes, y se remarcó que todavía el comité ejecutivo no había decidido aceptar Este esta sexto posibilidad de cambio. sexto cambio, que FIFA no lo impone obligatoriamente, lo propone y que cada asociación lo puede aceptar o no. Está bien. Y yo estuve presente en las clases y a todos los árbitros se le aclaró y todos los árbitros lo saben. Está bien. Eh, Pero ¿sabes qué te digo, Gabriel? Que sí, poniéndome en tu lugar, ¿por qué no sale alguien a desmentir esto? Porque el que queda mal parado es el referato argentino, que se lo critica constantemente, fecha tras fecha. y yo dirigí desde el 88, como te decía, inferior, infantiles, todo, en el 2000 en primera hasta el 2011. Fue una constante las críticas hacia los árbitros. Muchas veces, con razón voy a hablar de mí, muchas veces con razón, ojalá yo hubiera tenido el VAR, a mí me hubiera ayudado muchísimo, y muchas veces sin razón. Y sin embargo, eh, yo creo que es un poco las reglas de juego que nos tocan vivir y la sociedad que estamos acostumbrados a la polémica y no a los aciertos. Hay por fecha mucho más aciertos que errores de los árbitros, sin embargo obviamente se habla de los errores y no de los aciertos. Esto es como despegan 1000 aviones, no es noticia. Si un avión se cae, la noticia es esa. Sí. Entonces, imagínate que es como que estamos curtidos de esa forma. Yo justamente los estaba escuchando y vino bien aprovechar a aclararlo porque, nada, Quiere decir que no a pasó. través, a través de No, nosotros estamos sacando una exclusiva de que vos, Sí, aclarando esta aclarando situación. esta situación que en otro lado no se aclara. no, pero es que no sucedió porque realmente eh, el cuarto árbitro le comunicó que estaba en Argentina, no estaba permitido. Y no hubo comunicación externa, a eso me refiero. Todo fue solucionado en el campo de juego porque no hubo ni siquiera dudas. De hecho, tampoco River intentó hacerlo más allá de lo dialéctico, pero no desde lo práctico, Mm, porque sabían que no se podía hacer ese sexto cambio. perfecto. Gabriel, ¿cómo vivías vos los errores que tenías en tu época y qué se aconseja a los nuevos árbitros en épocas de redes sociales y mucho viral? ¿Cómo manejar esto, no? Y mira, yo lo hablo mucho cuando voy a ver inferiores con los árbitros, cuando uno está en el rol de instructor. Nosotros, nuestro gran beneficio es que no había tantas redes sociales y tantas cosas. Sin embargo, no soy tan viejo y sí había bastantes medios masivos y como ustedes dicen, había trascendencia en los errores. ¿Cómo se vive? En un momento a mí, Horacio Elizondo, que era director
de la escuela de arbitraje, cuando yo estaba dirigiendo, me dijo que si a mí me hacía mal escuchar o ver, que no escuchara y no viera hasta que no estuviera preparado para escuchar y ver y aceptar el error. Y bueno, en mi caso me ayudó mucho eso y luego lo fui aceptando, y hoy, mirando a la distancia, hasta me permito sonreírme con los errores, tomándolo como una parte más del juego, como tendría que ser, ¿no es cierto? Pero no había esta exposición, esta magnitud. El consejo que se le da es que todo lo que les pueda hacer mal, no lo consuman, no lo escuchen y nada, sigan haciendo su trabajo de buena fe, de honestidad, como lo hacen, como lo están haciendo, y qué errores van a hacer. El árbitro siempre trabaja para tratar de minimizar los errores, no para evitarlos, porque es imposible evitar los errores. Un árbitro toma infinidad de decisiones a lo largo de un partido y creo que es imposible que un ser humano, al tomar infinidad de decisiones, en alguna no se equivoque. Y hablo de decisiones porque no es solo cuando cobra algo. Cuando no cobra algo también está tomando una decisión. Y el juego es constante toma de decisiones. Y bueno, estar preparado. Hoy los chicos están mucho más preparados porque tienen acompañamiento psicológico, nutricionista, digamos, hay todo un staff, un plantel que ayuda a que esto sea muchísimo más profesional de lo que era en nuestra época. Y bueno, nada, yo creo que es bueno para el arbitraje y va a seguir evolucionando. Bueno, Gabriel, lamentablemente tenemos que dejarte. Te pido si podemos llamarte en alguna otra vez porque hay otros temas también para tocar, pero nuestro programa es corto y el tiempo es tirano. Agradecerte por esta explicación que nos diste con el tema de lo de River y Platense y de este tiempo que estás acá con nosotros. No, al contrario, el gusto fue mío, desde ya estoy a su entera disposición cuando ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema y como yo digo siempre, si me siento a hablar de fútbol o nos sentamos a hablar de fútbol, lo que nos gustan, pasaríamos horas y horas charlando. Sí, nos quedan muchas preguntas, Gabriel, es la realidad, pero bueno, tenemos el tiempo muy acotado en el programa. No, por favor, no hay ningún problema y cuando ustedes quieran volvemos a hablar, ningún tipo de problema. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias y lo mejor para vos. No, gracias a ustedes, un abrazo grande, los felicito por el programa y bueno, nada, a disposición y cuando ustedes quieran volvemos a charlar. Muy amable, gracias.